Estamos a 2 generaciones de tener guerras de agua, o sea, guerras mundiales por el agua, ¿no? Mucha parte de la población humana vive en condiciones totalmente precarias de acceso a agua y a alimento, pero cabrón. La mayoría o la mitad del planeta, por lo menos, se nos olvida. Digo, en México no se nos olvida tanto porque lo tenemos más patente en toda Latinoamérica, pero incluso aquí a veces se nos olvida, ¿no? Que para la mayoría de gente, pues la vida es terrible, la verdad. Entonces, para los que no es tan terrible y podemos pensar en estas cosas, podemos tomar acciones, creo que hay hasta una responsabilidad de, ya que el sistema es tan desigual, pues empezar a tomar decisiones que también mejoren la vida de todos esos que no pueden tomarlas, ¿no? Entonces, si tú me preguntaras planes de acción así para mi campaña política mañana, ¿no? Hay cosas muy sencillas que en 2 patadas puedes hacer y que sí conllevan un cambio. Hay cosas más complicadas lleva más tiempo, pero que podremos empezar a echar a andar. O sea, la primera que habría que hacer mañana, o sea, Claudia Sheinbaum, ay, sí, o Clara Brugada, no sé quién está escuchando esto, güey, se acabaron las botellas de plástico, o sea, se acabaron, punto. Y eso es nada más, tienes una ventaja del capitalismo, que es que pues, tiene engranajes muy claros de mover. O sea, tú con engranajes de mercado puedes hacer que las empresas vayan hacia un lado o hacia otro. Se nos ha olvidado. Pero entonces tú dices, bueno, pues ya, botella de plástico PET tiene un impuesto impagable, no te conviene. Y volvemos a las botellas retornables, como era cuando yo era niño. Y bueno, no solo yo, mucha gente. O sea, hasta hace 20 años, toda botella de cualquier líquido que comprabas en la tienda era retornable. Porque si era inaudito para una empresa pensar en hacer botellas de un solo uso. ¿Cómo voy a hacer botellas de un solo uso? ¿No? O sea, la verdad es que es totalmente insensato, si lo meditas un poco. Pero bueno, Coca-Cola cambió eso, puso sus embotelladoras y entonces le salía más barato pues, vendértela que lavarla. Eso se tiene que acabar, ya, ayer. Y entonces si tú empiezas a... Lo digo porque México, o sea, ¿por qué me clavé en eso ahorita? Porque México es el primer país en consumo de botellas de PET del mundo, de agua embotellada. No mames. Entonces, claro que tiene un impacto muy cabrón si le damos vuelta a eso. Insisto, no es difícil darle vuelta a eso. O sea, conlleva un rato y es obligar un poco a las empresas, pero al final las empresas van a hacer lo que les convenga. Entonces tú quitas eso. Imagínense que la producción, no sé, toneladas, lo puedes pensar en camiones de basura, lo puedes pensar en estadios aztecas. O sea, la producción de PET, consumo de PET en México anual, pues debe llenar por lo menos un estadio azteca o 2, ¿no? Así de puras botellas de plástico, de lo cual solo se recicla el 10% en el mejor de los casos. Pero hay mucha esta idea de, no, es que estoy tomando PET, no hay tanta bronca. Lo más probable es que no se recicle. Y entonces luego tú ves las botellas de agua, ¿no? O sea, que son, tú vas hacia una feria del libro y te ponen tu botellita de agua en la presentación del libro y es de 2 tragos. No, eso es inaudito. Entonces, bueno, eso sí se puede cambiar pronto y sí tiene una consecuencia. O sea, los actos, digamos, de política pública y de empresa, evidentemente tienen una consecuencia, sobre todo si estás hablando en la escala de 10 millones de personas, 120, de 120 millones de personas, ¿no? Y ahora imagínate planetaria. Lo mismo puede pasar con los toppers y los plásticos de un solo uso. O sea, se acabó no puede ser que te den un unicel todavía para darte una torta, ¿no? Que te vas a comer y vas a tirar ahí. O que yo a veces pienso, quiero hacer un libro que se llama ¿Por qué nos extinguimos? Que es un poco hacer un análisis del presente visto desde el futuro. O sea, tú vas a un Walmart, ¿no? O a una comercial, o sea, no quiero decir marcas necesariamente, a cualquier súper grande, y son pasillos y pasillos de refrigeradores sin puerta, ¿no? O congeladores directamente. O sea, digo, y en Estados Unidos esto se va a la macrocosmos, ¿no? O sea, pasillos de congeladores sin puerta, o sea, vertiendo frío al ambiente, que es... Obviamente eso está mal, o sea, y obviamente eso se puede cambiar fácil. Tú vas a cualquier mercado, hoy por hoy ya no supermercado, antes eran los mercados, pero vas a cualquier mercado sobre ruedas y está la charolita de unicel con 3 manzanas, ¿no? Y emplayado en Egopack. Sí. Eso es como una pequeña píldora de extinción. O sea, para comerme 3 manzanas, estoy dejando un legado ahí que se va a volver microplástico. Es una locura. O sea, entonces desde el acto de consumo, pues uno tiene cierta agencia. Ahí sí que hay libre albedrío. No compres eso. Pues agarra 4 manzanas, ponlas en la bolsa que llevabas. Si todos hiciéramos eso, sí tiene un impacto. O sea, muchas veces con respecto al acto individual versus la política pública, yo creo que no hay que quedarse estancado en esa pelea entre
¿no? Porque hay mucha gente que te dice, es que hubo un momento en que las petroleras y las empresas te dijeron, ¿qué puedes hacer tú como individuo para evitar esta catástrofe? Y entonces voltearon la responsabilidad del individuo cuando son ellas, y por supuesto que son ellas, pero como individuo, volviendo a lo que decíamos hace rato, si todos aquí en la Ciudad de México abrimos el grifo de agua y no lo cerramos, pues dime que eso no tiene impacto. O sea, Claro. si toda la humanidad hace eso, pues nos vamos al carajo. Entonces, claro que nuestros actos cotidianos como individuos tienen relevancia, sobre todo si los puedes crecer. Entonces, bueno, nada más, cosas prácticas, eso, atacar cosas que se pueden atacar. Y a la larga, pues empezar a cambiar. Yo a veces pienso que, bueno, hoy en día, de cada 4 personas, 3 viven en ciudades, ¿no? Es un fenómeno que lleva unas décadas. Ahorita creo que más o menos cada día, no pues es cada día o cada semana, pero bueno, digamos, cotidianamente se suma en el orden de millones de personas. O sea, creo que es al año más bien. 2 millones de personas se mudan a ciudades. 2 millones, 2 millones. Y entonces estás teniendo un cambio, una inflexión que nunca se había visto en la humanidad, que es que la mayor parte de humanos viven en ciudad. Si lo ves en escala de nuestra evolución, las ciudades han existido un día, no nada, y ahí nos estamos concentrando. Y obviamente eso tiene muchas consecuencias para el individuo porque no sabemos vivir en ciudades, no hemos evolucionado en ciudades y también porque no están pensadas las ciudades para eso. Pero presentan una gran oportunidad, porque el hecho de que nos estemos concentrando y que estemos haciendo así como núcleos de densidad hace más manejables las cosas. Y a veces pienso eso. Imagínate tú una ciudad, la Ciudad de México puede ser un ejemplo, o sea, ocupa una superficie relativamente pequeña comparado a la superficie que necesita para existir. O sea, en una ciudad ahora vive 3/4 partes de la población humana, pero para alimentarla requieres el país, básicamente. O sea, si tú ves la superficie de México, estas cifras las tengo frescas, pues las puedo decir tal cual. Creo que 9% del territorio son ciudades grandes, ¿no? 9%. Pero 50% del territorio es potrero, ¿no? Y creo que como 14-18% es tierra de cultivo. Todo eso es para alimentar a las ciudades. Sí. Entonces tú ves este cambio, y por eso digo, estos son cambios un poquito más a mediano plazo, pero que vale la pena empezar a empujar. Si tú puedes volver a la ciudad productiva, o sea, si tú puedes hacer que esta ciudad produzca la mayor parte de su alimento, puta, le das una vuelta cabrón al barco, porque entonces liberas el campo y sobre todo liberas la producción de carne, ¿no? O sea, liberas los potreros. Y eso se rewild, este concepto. En inglés tienen como nombres más catchy para los conceptos, ¿no? El rewild es bien catchy. En español, pues, se asilvestra. El asilvestramiento del paisaje se da rápido. O sea, eso sí, si a la vida le das chance... Sí, la pandemia, ¿no? No, así como cambiaron las playas. Como que reclaman, ¿no? Y eso está chido saberlo. Entonces, yo a veces pienso, este movimiento a ciudades es un reto, pero es una oportunidad para darle vueltas. Entonces, yo tengo una idea, no es mía nada más, pero obviamente es una idea que vale la pena empezar a pensar, que está el presente de los huertos urbanos, ¿no? Poquitos comunitarios que producen comida y etcétera. Tú imagínate que el huerto no fuera, o sea, urbano no fuera así como un lugar medio de sosiego, sino una unidad productiva por barrio. O sea, ni siquiera por barrio, por cuadra casi. Habría que hacer un cálculo, depende en qué parte de los estés. Y entonces tienes 1 o 2 edificios productivos. Imagínate este edificio en el que estamos ahorita, que todo el edificio es un huerto. Y entonces tienes sistemas hidropónicos, ¿no? Piensa que Holanda es uno de los países potencia de producción de jitomate. Holanda no tiene espacio, ¿no? Entonces la hidroponía te soluciona la cosa de espacio, pero además se usa muy poca agua. Otro coco. Y entonces tú tienes una cosa que se llama acuaponía, que es que tienes cultivos, en cada piso un cultivo diferente, y toda el agua que sí usas y nutrientes van hacia tu planta baja donde tienes peces. Y donde tienes peces, ranas, o sea, hay que cambiar el tipo de proteína animal. Podemos seguir comiendo proteína animal, pero peces, ranas, crustáceos de agua dulce, ¿no? Pues cangrejos, acosiles son ricos. Incluso puedes tener camarón de agua dulce. Y en el sótano tienes hongos, ¿no? Tienes un huerto de hongos. Y entonces hasta arriba tienes, pues obviamente, tus colmenas de abejas, meliponas, si quieres, para que sean locales, que están polinizando todo el asunto. El caso es que bien manejado eso te puede alimentar a la cuadra. Y a lo mejor no es toda la comida, pero es una parte sustancial. Claro. Y aunado a esto, obviamente vas a tener plagas invertebradas, te las comes. O sea, el punto es hacer entomofagia, que es comer insectos. Básicamente, hacia allá va, ¿no? O sea, en 20 años el grueso de nuestro consumo proteico animal van a ser invertebrados.
hagan lo que hagan, les guste o no, así va a ser. Y entonces comes insectos, produces hortalizas y frutos y etcétera, hongos. Ahí hay otro gran horizonte al cual tirar. Y de vez en cuando, y tienes pues también tus peces y tus ranas. Y a lo mejor puede haber cierta producción. Puedes tener un gallinero también en este edificio. O sea, tu último piso podría ser un pinche gallinero. Entonces tienes huevos y pollo. Y medio como de rancho, pero ya con una vuelta, porque pues, no tienes 10,000 pollos encerrados, entonces que tienes que estar poniendo antibióticos o lo que sea. Pues tienes aquí unas cuantas gallinas para, ¿no? Si haces eso y logras, en serio, como que las ciudades empiezan a ser productivas. Y hay también quien dice, güey, toda superficie de una ciudad, o por lo menos todos los techos, pero tendrían que ser celdas solares. O sea, ya nos tardamos en eso, porque ya hay tecnologías, además que hay vidrios que son celdas solar. Puedes tener tus vidrios. Y entonces empieza a producir la energía eléctrica también en ciudad. Sí le das vuelta muy cabrón a las cosas, ¿eh?